Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este sábado la Iglesia recuerda y reconoce la vida de San Juan de Capistrano, presbítero, un hombre que nace en Los Abruzos, ejerciendo el cargo de juez en Perusa, donde había estudiado ambos derechos. Toma el hábito de los frailes menores en esa misma ciudad y, ordenado sacerdote, empieza una vida de predicación que dura hasta su muerte. Corre por todos los caminos de Europa, predicando la reforma de las costumbres cristianas y combatiendo las herejías. Fue consejero de papas, visitador de Tierra Santa, predicador de la cruzada contra los turcos y muere el año 1456. La Iglesia hoy nos invita a que se proclame el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Primer momento, lectura del texto. Del Evangelio según San Lucas. En aquella ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque acabaron así? Les digo que no, y si no se convierten todos perecerán lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto de ella y no lo encontró. Dijo entonces el viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Os invito para que volvamos a tomar el texto, pidiéndole al Espíritu Santo que venga e ilumine, nos dé el entendimiento de esta palabra, que es la palabra de Dios, en este día para nuestra vida. Por eso digamos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Os invito a que miremos el texto Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9, una segunda lectura, una tercera lectura, pausada, proclamando claramente cada palabra, cada frase, cada párrafo, mirando los signos de puntuación, comprendiendo bien la idea central del texto. ¿Qué nos dice el texto? Este es el primer momento, y por eso podemos hacer preguntas como: ¿quiénes se presentan delante de Jesús? ¿Qué le cuentan? Y Jesús, ante aquello que le cuentan, algo que pasó con unos personajes y Pilatos, ¿cómo responde Jesús? Y cómo Jesús también toma otra situación que había pasado en la historia para sacar una enseñanza sobre las situaciones que pasan cotidianamente y con la partida de los seres humanos por tragedias y situaciones. ¿Cuál es la invitación de Jesús? ¿Y cuál es la pequeña parábola que viene al final? También en un sentido de llamar la atención de qué se trata, cuál es la imagen que nos da, y qué queda resonando en nuestro corazón después de esta lectura. Recordemos que cuando proclamamos el texto, al final lo tratamos de recomponer mentalmente con la memoria, lo vamos grabando en el corazón, en la mente y en el corazón. Segundo momento, meditación. En este sábado, pues como todos los sábados, nos recordamos a Nuestra Señora, la honramos, le pedimos a la Madre del Cielo que podamos estar atentos y que nuestro corazón pueda caminar en la conversión, que en últimas es como el tema central de este día. Porque Jesús está hablando con alguien, se le acercan unos a buscarlo y le relatan un hecho que no ha quedado en las Sagradas Escrituras, pero que por lo que se conversa aquí es algo que pasó y que quedó como en la retina de todos, y quedaron impactados porque algunos de aquellos que querían ser rebeldes contra Roma, y los llaman aquí Galileos, es decir, del norte de la región de Jesús,
al parecer estaban de aquellos que eran celotes y celotas, que eran nacionalistas y querían una liberación. Y Pilatos, para escarmentar y para tomar las riendas de la presencia de Roma allí en Israel, él también como gobernador de la Judea y como procurador romano tiene que hacer cumplir la obligación y Roma es quien gobierna. Y entonces estos estaban en una actividad en el templo, estaban sacrificando, ofreciendo, es decir, estaban como israelitas en su culto en el templo. Y allí aprovecharon y Pilato fuertemente y viene la muerte de unos que eran un peligro para Roma. Y entonces lo difícil o lo que llama la atención a la gente es como estos en plena celebración de su fe, como israelitas en el templo, haciendo unos sacrificios, pues se mezcla la sangre de los animales que están sacrificando con la sangre de ellos. Y eso generó un impacto y eso pone a la gente a pensar y a decir muchas cosas. ¿Por qué les pasó eso a ellos? Celebrando pues ahí su fe y haciendo estos sacrificios. Y entonces Jesús, como lee el corazón, va a dar aquí una enseñanza. Y entonces dice, ustedes piensan que estos eran más pecadores que los demás galileos y por eso terminaron así. Jesús lo que quiere aclarar aquí es que esa muerte no es un castigo para ellos y que, como ocurrió en otra época, otros que murieron aplastados por la torre de Siloé, que es al sur de Jerusalén, él dice, esos eran más culpables que los habitantes de Jerusalén. Él dice, les digo que no. Y quiere dejar claro que la muerte, como acaece a algunos, no es porque sea un castigo de Dios. En este caso, está poder que ejerce Pilatos y allí hay una muerte de unos que conspiraban contra el imperio y en el otro caso es unos que les cayó una torre, es algo accidental. Y entonces las conjeturas del pueblo es que esos eran pecadores, esos están pagando un pecado no sé quién. Y Jesús los quiere sacar como de esa dinámica de cobros, de un Dios que cobra, para que comprendan que eso no es porque sean más pecadores, no. De hecho, todos los seres humanos pasaremos por ese momento de la transformación del ser, por lo que llamamos muerte, que para nosotros en el sentido de la fe tendría que ser el tercer nacimiento, nacimiento a la vida, pero para que comprendan entonces que hay una realidad, y es que la vida es frágil, y a todos les va a llegar ese momento. Por eso Jesús dice, y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. A todos nos va a llegar el momento de pasar a la presencia de Dios. Aquí estamos en presencia de Dios, pero como asumir el encuentro con Él. Y entonces, ¿cómo está el corazón? ¿Cómo está la conversión? Si estamos preparados. Eso ya dejar juicios. Jesús no hace un juicio diciendo, Pilato fue malo. No, Él no dice eso. Es que sí les pasó porque pecaron los familiares. No. Es decir, todos los seres humanos, pues nacemos y tenemos ese momento que llamamos muerte, que es la disfunción. Este cuerpo deja de funcionar como lo conocemos, pero hay una transformación del ser, porque el espíritu se presenta delante de Dios. Y ese momento sí tiene que estar preparado con corazones que han aceptado a Dios, que han abierto su gracia y lo han buscado a Él con toda la fuerza del corazón. Y ese es el sentido más profundo. Las muertes no son castigos acaecidos, mandados por Dios. Otra cosa es que cada quien como vaya viviendo la vida, pues podrá arriesgar este don de la existencia de múltiples formas. Pero aquí no se trata de juzgar quién murió cómo. Aquí se trata de ver, dice Jesús, que todos llegaremos a ese momento y cómo estamos preparados. Hay conversión en el corazón. Y para eso el segundo momento del Evangelio, que es una parábola de esa viña, una higuera plantada en una viña, que un viñador lleva 3 años esperando frutos y no encuentra frutos, y llega un momento en que la va a cortar porque es que está ocupando terreno. Podría sembrar algo que verdaderamente sí diera frutos, y entonces aparece un viñador y le dice, Señor, déjala todavía un añito. A ver, y voy a cavar y le voy a echar estiércol y la voy a abonar con este estiércol, a ver si da fruto. Y si no da fruto, ya al año entrante la cortas. Y es una invitación también esta parábola a la conversión, a esta paciencia de Dios que espera en su corazón que todos den frutos y frutos buenos. En el antiguo Israel, pues muchas de las imágenes de este Israel era la viña de Dios,
era como un cultivo y Dios esperaba que diera uvas. Por allá hay en el capítulo 5 y en algunos momentos de Isaías, también Jeremías, como esa imagen del Israel que es como una viña y que tiene que dar frutos, lo hemos hablado en algún momento. Pues aquí en esta imagen, 3 años de una higuera que tendría que haber dado frutos, y aparece alguien que clama misericordia, en este caso el viñador, al dueño del terreno, le dice que un añito más y él va a prepararlo todo. Es una imagen muy bonita de invitación a la conversión, de la misericordia y la paciencia de Dios, de algo claro, y las dos en este sentido, y esa es parte de la meditación. Para nosotros exigencia, conversión, para mí el primero, ¿cómo está mi vida? Para los demás, oración de intercesión. Este hombre, este viñador, aparece aquí como diciéndole a Dios, no, mira, dale un dañito más, vamos a hacer esto y vamos a tratar. ¿Cuánto nosotros también nos exigimos para nuestra conversión porque vamos a pasar por este momento del encuentro con Dios, total, radical? ¿Y cuánto pedimos porque los demás, no de una forma justiciera, sino porque los demás estén preparados para dar frutos? Que ustedes y yo nos exijamos y miremos y damos frutos, y que para con los demás pidamos misericordia, hagamos oración de intercesión. Esa es como la dinámica que nos presenta hoy esta palabra. Entonces, preguntas fundamentales de esta meditación es, ¿qué tipo de higuera somos? Hay que acordarnos de un pasaje que está, creo que en Mateo, donde Jesús pasa al lado creo que es de una higuera también, y no ve frutos. Y Jesús lanza como un concepto como, jamás nadie coma de ti. Y salen. Al otro día pasan y Pedro queda como escandalizado, como la mata se secó fulminantemente. Y Pedro como, uy, mira, es el poder de la palabra de Jesús y es un ejemplo como no se encontró frutos en esta mata. Aquí en otra manera Lucas nos lo presenta como dando un tiempo más. Algunos autores a esta parábola le han puesto como los personajes. Entonces el dueño pues del campo es Dios, viñadores vienen a ser también Jesús, ya los profetas habían hablado antes. En estos 3 años, son estos 3 años de la vida pública de Jesús, y dentro de eso es un año como de gracia, como reconozcan al Mesías, este es tiempo favorable, pero como no lo reconocieron, se cortó y vino el exterminio de Jerusalén. Esas son pues interpretaciones que se dan, pero también es una forma como esta paciencia de Dios, este querer de Dios es que demos frutos, y Él permite todas las capacidades en sus hijos para que se dé lo mejor, para que podamos responder de la mejor forma. Pero entonces, miremos que si algo nos ha enseñado la vida en esto siempre, pero últimamente más, ya lo hemos hablado con la pandemia, es que esta vida es frágil. ¿Y cómo estamos preparados delante de Dios? Y en esto podemos poner también un ejemplo. Uno también puede caer en lo de los judíos que le dicen a Jesús, ¿será que les pasó porque eran los pecadores? Y uno puede decir, es que fulano murió por tal enfermedad, por tal accidente, entonces era malo. No. Todos los días, malos, buenos, personas que están luchando, que están sanando odios, que han tratado de hacer el bien, otros que tristemente hacen el mal, todos puede llegar el momento de presentarse delante de Dios. El día del tercer nacimiento o el día de la defunción. Ojalá el día que sea ese, si sea nacimiento y sea tercer nacimiento para la gracia, y se trata entonces de una invitación radical a la conversión. Esa es la temática, y esa va para mí, y esa es la pregunta para nosotros, si estamos en camino de conversión, porque Jesús lo que propone aquí es, pues todos van a pasar, todos. Aquí no es uno se ponga a decir, Dios, esto le pasó porque es pecador, o esto le pasó, o podríamos decir, esto es que los que murieron por la pandemia es por pecados. Ojo, cuidado con eso. No. Han pasado a las manos del Padre hombres buenos, papás buenos, madres buenas, abuelos, excelentes seres humanos, grandes hijos de Dios. Han pasado otros que tal vez solo Dios conoce su vida. Ahí nadie se mete, solo Dios conoce. Lo que sí vemos, una realidad, es que esta vida es frágil y termina como la conocemos ahora para transformarse en una vida que no tendrá fin, y es la vida del Espíritu que ya ha comenzado desde el bautismo. No solo comienza en ese momento, como nos dice el Padre, desde el ataúd, no, desde el bautismo comienza la vida eterna. Pero en ese aceptar la vida eterna es si queremos aceptar a Dios. Y ahí el punto importante.
ya de que si murieron por esto, lo otro, y sacar conjeturas, como trataban de hacer los judíos con esos que murieron trágicamente en una celebración en el templo por la mano fuerte que empleó Pilatos, o los que murieron con la torre Siloé, sacaban conjeturas. No, lo mismo, nosotros no sacamos conjeturas si alguien murió fuertemente, si murió de esta manera o de la otra. Esa es la realidad de la vida. Todos aquí nos presentamos todos los días delante de Dios, y nos presentaremos para el juicio particular, y después vendrá el juicio universal. Pero es un llamado al corazón, un llamado a la conversión, es dejarle a Dios los juicios, y en esos los juicios miramos la segunda parábola, y es esa paciencia de Dios, ese Dios da días y da días, y se presenta al hombre y le toca el corazón. Ahí estoy a la puerta y llamo, lo hemos venido diciendo insistentemente en estos días, y Dios llama y espera, y escucha a muchos que tienen este clamor, dicen, no, dale un año más. Y hay mucha gente, madres que le piden a Dios por sus hijos, esposos por esposos entre sí, o por primos, o por familiares, y ninguna oración se pierde. Y en la misericordia de Dios, Dios es el primero que está abierto para que sus hijos se conviertan. Pero el llamado es a eso, a querernos convertir. Y para mí es una invitación de que no se endurezca el corazón. No digamos, no, eso va a pasar quién sabe cuándo. Por ejemplo, una vivencia que tengo hoy, un tío mío falleció ayer por la mañana, 64 años, 65, joven, pues para esta época, fulminantemente. Y hace un mes también había fallecido otro tío mío que ya venía en un proceso pues de enfermedad. Se llevaron poco tiempo, los dos se querían mucho y compartían, eran dos hermanos, y uno pudiera pensar, bueno, se fueron muy junticos los dos, pero eso me lleva a mí a pensar, y a ustedes, y con lo que ha pasado con algunos familiares nuestros en pandemias y en pandemia y en estas situaciones. Esa es la realidad de la vida. Por eso lo decimos tanto. Esta noche no sabemos si estamos aquí, y no por miedo, no por miedo. Es una realidad, porque es que esto es muy grande, este camino de peregrinaje. Pero somos peregrinos, los pies en la tierra y haciendo lo mejor hoy, pero sabiendo que vamos hacia el encuentro con Dios, y todos los días es encuentro con Él. Pero que cuando llegue ese momento, sea tercer nacimiento, sea un nacimiento a la gloria, porque el primero ya fue el nacimiento a la vida, el otro es el nacimiento en el bautismo a la vida de la gracia, y el otro es el encuentro total y radical con Dios. Y puede llegar en cualquier momento, instante de la vida, y ustedes y yo podamos tener el corazón abierto en Dios. En Dios. Y no solo quedarnos mirando, murió Fulio en tal muerte trágica, tal cosa, y hacer conjeturas. No, esa es la realidad de la vida, todos vamos a pasar por ahí. Pero ¿cómo estamos? Que esta segunda parábola nos invite a movernos a nosotros, que Dios nos diga, bueno, tienes frutos, llevo 3 años, mira, llevas 30 años, llevas 40 años, y todo lo que te he dado, y ¿qué das? ¿Cómo amas? ¿Cómo sirves? ¿Cómo vives? Y mira, cada vez te esclavizas más, nos podría decir Dios. Y aparece una mamá, y aparece alguien que está pidiendo por nosotros conversión, y Dios es el primero que nos da días para que vayamos a Él. Pero que verdaderamente sea para convertirnos, para una invitación al cambio radical de la vida, una transformación. Esa metanoia de término griego es un cambio de dirección total, y cómo, si verdaderamente lo queremos hacer, porque esto es un tema de voluntad humana. Dios respeta la libertad, nos ha dado, nos llama, nos mima, de muchas formas. Bendiciones, abres tú la mano y nos sacias de favores. Pero cuánto reconocemos y queremos, voluntad humana, buscarlo, salir del pecado, de lo que nos esclaviza. Él es el primero que nos daría bonito para dar frutos, es decir, su presencia, su gracia, sacramentos, siempre está en la Eucaristía esperándonos, siempre está listo para que abramos la puerta, porque Él quiere estar con nosotros. ¿Cómo está la oración? ¿Cómo está la vida de la misericordia? Siempre son revisiones de vida. ¿Cómo estamos en el camino de la conversión? Hoy estamos aquí, hoy. Aprovechemos este hoy para revisar la vida, exigirnos radicalmente a nosotros, y podamos pedir oración de intercesión por otros, como este viñador que le pide al dueño del campo que le dé un añito más. Eso lo hacemos por otros familiares, no porque juzguemos, sino que dejamos los juicios a Dios, pero objetivamente podemos decir, bueno, no sobra pedir por un familiar, por un conocido, por una situación, por el mundo entero.
por nuestros países, por nuestras ciudades, por las realidades, leyendo los signos de los tiempos como hemos mirado y dejándole pues los juicios a Dios. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, en este sábado, porque nos haces un llamado a la conversión. Yo reconozco que me falta camino, que me falta un corazón de carne, a veces tengo un corazón duro. Yo te pido que todos nosotros los que estamos orando con esta palabra, esta lección divina hoy, podamos poner nuestra vida delante de ti. Podamos mirar si somos higueras que están dando fruto o son higueras que llevamos 45, 30 años, en este caso 45, 50, 60, nuestra vida y nos falta dar frutos. Tal vez hemos dado frutos en otros momentos y después nos hemos descuidado. Nos ha faltado el abono de querer convertirnos, de la Eucaristía, de la oración, de la misericordia, de la gracia que nos das, que ya nos has dado totalmente desde el bautismo. Con tu presencia, Espíritu Santo, has venido a tocar nuestra vida. Enséñanos a cambiar totalmente la dirección y vivir en tu gracia, en tu misericordia, y que podamos exigirnos fuertemente hoy con esta palabra y podamos pedir por otros también en oración de intercesión, porque conocemos tu misericordia y tu bondad. Amén. Cuarto momento, la acción. Después de todo este proceso, ¿qué tengo que hacer para convertirme verdaderamente? Sin peros, sin tardanza, sin después. ¿Qué tengo que hacer? Cuando se nos adelantan los seres queridos o cuando hay situaciones así como a la forma de tragedias que mostraban estos que hablaban con Jesús, pues eso es como un llamado de atención para nosotros, para que veamos que la vida, la figura de este mundo pasa, como dice San Pablo, pero sigue, la vida no termina. Pero ¿cómo estamos preparados con los frutos delante de Dios? ¿Tengo frutos o soy higuera seca? ¿Qué produce sequedad en mí y no ha dejado que con tanta bondad de Dios, que ha sido el dueño del cultivo, nos ha dado la vida, y resulta que no estamos dando un proceso de frutos y de conversión? ¿Qué tengo que quitar y cómo lo quito? ¿Cuáles medios me da Dios, la iglesia, los sacramentos, la Eucaristía principalmente, la oración? ¿Verdaderamente los tomo o voy diciendo para después? Y no reconozco que la vida es frágil a la manera como la tenemos y que Dios lo que quiere es la vida del alma también. La vida del alma, que es en últimas la que nos dará la capacidad de estar eternamente unidos a Él. ¿Qué tengo que hacer? Coloquen comentarios, participen, gracias por todas las expresiones y comentarios que han hecho en todos estos días. Dios los bendiga, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz día para todos.